multimillonario estaba solo en una cafetería en Navidad cuando su ex entró con su hija, sin saber él que estaba allí. Antes de empezar, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo, y una vez que la historia termine, no olvides calificarla de 0 a 10. Y asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, siéntate y disfruta de cada detalle. El viento de diciembre cortaba el centro de Seattle como un cuchillo, haciendo que los peatones se apresuraran a pasar por el cálido resplandor de las ventanas del Cornerstone Café. Dentro, el familiar aroma a canela y granos de café recién molidos envolvía a los pocos clientes que habían elegido pasar la Nochebuena en el tranquilo santuario del pequeño establecimiento. Ethan Calloway estaba sentado en el reservado de la esquina, el mismo que había reclamado cada Navidad durante los últimos 2 años. Sus largos dedos envolvían una taza de cerámica que se había enfriado hacía 1 hora, pero no hizo ningún movimiento para indicarle a la camarera que la rellenara. El abrigo de lana color carbón, echado sobre sus anchos hombros, estaba hecho a medida. Probablemente valía más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Sin embargo, parecía extrañamente fuera de lugar, como un hombre disfrazado en la vida cara de otra persona. A sus 32 años, Ethan tenía el tipo de presencia que dominaba las salas de juntas y hacía que los precios de las acciones fluctuaran con una sola declaración. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula lo suficientemente afilada como para cortar el cristal, y sus ojos azul acero generalmente albergaban la confianza de alguien que había construido un imperio de la nada. Pero hoy, esos ojos contenían algo diferente, algo vacío. Miraba la silla vacía frente a él, recordando cómo Natalie solía robarle las papas fritas y reírse de sus propios chistes malos, cómo se enroscaba el cabello rojizo alrededor del dedo cuando estaba pensando, o cómo sus ojos verdes se iluminaban cuando hablaba de sus sueños de dirigir su propia consultora algún día. 2 años, 3 meses y 16 días desde que se había alejado de la única mujer que había amado. La compañía FinTech, que entonces estaba desangrándose en dinero, ahora generaba miles de millones en ingresos anualmente. Callaway Digital tenía oficinas en 12 países, y el nombre de Ethan aparecía regularmente en las listas de Forbes. Poseía áticos, coches de lujo y tenía más ceros en su cuenta bancaria de lo que podría haber imaginado en sus sueños más salvajes. Sin embargo, cada Nochebuena, se encontraba en esta misma cafetería, ahogándose en recuerdos de lo que había perdido. La campana sobre la puerta sonó suavemente, y Ethan no levantó la vista. Había aprendido a ignorar el mundo durante estas peregrinaciones anuales a su pasado, pero luego lo escuchó. Una risa que le apretó el pecho con reconocimiento. «Cuidado, cariño, la puerta es pesada». La cabeza de Ethan se levantó de golpe, y el mundo pareció inclinarse sobre su eje. Natalie Brooke estaba en la entrada, maniobrando suavemente un cochecito para cruzarla. Parecía diferente. Su cabello rojizo era más corto ahora, cayendo en suaves ondas justo por debajo de sus hombros, en lugar de la larga cascada que él recordaba. Llevaba un abrigo de lana color crema que acentuaba su pequeña figura, y había algo en su postura, una confianza, una seguridad en sí misma que no había estado allí antes. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco. Esos mismos ojos esmeralda que habían acechado sus sueños, ahora se centraban por completo en la pequeña pasajera del cochecito. Una niña con rizos oscuros
y curiosos ojos azul acero. Ojos que parecían notablemente familiares. A Ethan se le cortó la respiración cuando Natalie desabrochó a la niña y la levantó sobre su cadera. La pequeña no podía tener más de 1 año. Vestía un pequeño vestido rojo con medias blancas y zapatos Mary Jane negros que apenas le cubrían los pies. Apretó un osito de peluche marrón gastado contra su pecho. «Mamá, café», balbuceó la niña, señalando el mostrador con dedos regordetes. «Sí, cariño. Vamos a tomar chocolate caliente para ti y café para mamá», respondió Natalie, su voz más suave de lo que Ethan recordaba, teñida con la paciencia que solo la maternidad parecía traer. Natalie se acercó al mostrador, completamente inconsciente de que su pasado estaba sentado a 15 pies de distancia, observando cada uno de sus movimientos con la intensidad de un hombre que acababa de ver un fantasma. La camarera, una chica universitaria con mechones morados en el cabello, sonrió cálidamente a la pareja. «Lo de siempre, Natalie, chocolate caliente con malvaviscos extra para la pequeña princesa». «Por favor, Maya, y yo tomaré un latte de vainilla grande. Tuvimos una larga mañana en el pediatra». Mientras Natalie metía la mano en su bolso para pagar, la niña se agitó en sus brazos y el osito de peluche se le escapó. Cayó al suelo con un suave golpe, aterrizando directamente en el pasillo entre el mostrador y la mesa de Ethan. La niña inmediatamente comenzó a quejarse, estirándose hacia su compañero caído. «Teddy, mamá, Teddy». «Ya lo tengo, cariño», dijo Natalie, comenzando a inclinarse mientras aún equilibraba a su hija. Pero Ethan ya se estaba moviendo. Su cuerpo actuó antes de que su mente pudiera reaccionar, y se encontró cruzando el pequeño espacio en 3 largas zancadas. Se agachó y recuperó el suave oso marrón, enderezándose lentamente mientras se encontraba cara a cara con la mujer que nunca había dejado de amar. Los ojos de Natalie se abrieron con asombro. Sus labios se separaron en una pequeña O de sorpresa. Por un momento, ninguno de los dos habló. La cafetería pareció desvanecerse a su alrededor. La suave música navideña y las conversaciones distantes se convirtieron en nada más que ruido blanco. «Ethan», susurró ella, su voz apenas audible. «Hola, Natalie». Su voz era más áspera de lo que pretendía, densa por las emociones que había pasado años tratando de enterrar. La niña en sus brazos miró entre ellos con la curiosidad inocente de un niño que sentía la tensión, pero no la entendía. Se estiró hacia Ethan, atraída por el osito de peluche en sus manos. «Teddy, por favor», dijo dulcemente, sus ojos azul acero encontrándose con los de él. El mundo de Ethan se detuvo por completo. Esos ojos eran sus ojos. El mismo color azul acero, la misma forma, incluso las mismas pestañas largas que su madre siempre había dicho que él había heredado de su abuela. Su mirada voló al rostro de Natalie, buscando respuestas que no estaba seguro de estar listo para escuchar. Ella lo estaba mirando con una mezcla de miedo, desafío y algo que se parecía casi al alivio. «¿Es ella?», comenzó, pero no pudo terminar la pregunta que le quemaba en la garganta. La barbilla de Natalie se levantó ligeramente, esa familiar racha de terquedad de la que se había enamorado brillando a través de su sorpresa. «Se llama Amelia», dijo en voz baja. «Tiene 18 meses». Las matemáticas eran simples, devastadoras, cambiantes. Ethan le entregó el osito de peluche a la niña, a Amelia, y observó cómo ella lo abrazaba fuertemente contra su pecho. Ella le sonrió entonces, una sonrisa radiante e inocente que rompió algo profundo dentro de su pecho. «Gracias», dijo Natalie,
su máscara profesional deslizándose incluso mientras sus manos temblaban ligeramente. Deberíamos irnos. Pero mientras se giraba hacia la puerta, Amelia dejó caer su osito de peluche de nuevo, esta vez deliberadamente, sus ojos fijos en Ethan, como si de alguna manera supiera que él era importante, que este momento lo cambiaría todo. ¿Qué elección habrías tomado si hubiera sido Ethan en ese momento? ¿Dejarlas ir de nuevo o luchar por la oportunidad de conocer a la hija que nunca supiste que existía? El osito de peluche yacía entre ellos como un puente que ninguno de los dos estaba listo para cruzar. Ethan se arrodilló lentamente, su caro traje arrugándose contra el suelo de la cafetería mientras recuperaba el juguete por segunda vez. Cuando se enderezó, Amelia estaba estudiando su rostro con la intensa curiosidad que solo poseen los niños pequeños, como si pudiera ver algo en él que los adultos no podían. «Tiene tus ojos», susurró Natalie, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. La mandíbula de Ethan se apretó, sus nudillos blancos mientras agarraba el osito de peluche. «¿Por qué no me lo dijiste?» Su voz apenas estaba controlada, cada palabra medida y precisa de la manera que lo había hecho legendario en las salas de juntas de todo el país. Natalie cambió a Amelia a su otra cadera, el movimiento protector e instintivo. «¿Decirte qué exactamente?» «Desapareciste, Ethan. Sin dirección de reenvío, sin número de teléfono, sin presencia en redes sociales. Te convertiste en un fantasma. Te dejé una nota. ¡Una nota!» Su risa fue aguda, frágil. 3 frases sobre cómo no podías darme la vida que merecía. Eso no fue comunicación, fue cobardía. La camarera con mechones morados miró nerviosamente, sintiendo claramente la tensión que emanaba de la esquina donde estaban parados. Algunos otros clientes habían comenzado a mirar, aunque ninguno parecía reconocer al multimillonario, cuyo rostro adornaba las portadas de revistas de todo el mundo. Amelia balbuceó algo incomprensible y se estiró de nuevo a por su osito de peluche. Ethan miró su pequeña mano extendida y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Sin pensarlo, le entregó el juguete y sus dedos se rozaron por un momento. «¿Dada?» dijo Amelia de repente, señalando a Ethan con la inocencia casual de un niño que no tenía concepto del caos que estaba creando. El rostro de Natalie se puso pálido. «Ella llama así a todos los hombres», dijo rápidamente, demasiado rápido. «Es solo una fase». Pero Ethan había captado el ligero temblor en su voz, la forma en que su agarre sobre Amelia se había apretado protectoramente. Había pasado años aprendiendo a leer las señales de las personas en negociaciones por valor de miles de millones de dólares, y Natalie nunca había sido buena para ocultarle sus emociones. «¿Qué edad dijiste que tenía?», preguntó en voz baja. «¿18 meses? ¿Y cuándo es su cumpleaños?». Los ojos verdes de Natalie brillaron con algo entre la ira y el pánico. «12 de junio». Ethan hizo las cuentas al instante. Junio significaba concepción en septiembre u octubre. Estuvieron juntos entonces. No rompieron hasta el 15 de enero. La cronología encajaba perfectamente, y ambos lo sabían. «Natalie», su voz era más suave ahora, casi suplicante. «Por favor, necesito saber». Por un momento, se parecía exactamente a la joven de la que se había enamorado 3 años atrás. Vulnerable, en conflicto y tratando desesperadamente de ser más valiente de lo que se sentía. Pero luego se enderezó de hombros y él vio el acero que se había forjado en su ausencia.
Necesitas saber, repitió, su voz ganando fuerza. ¿Dónde estaba esa necesidad cuando vomitaba todas las mañanas durante 4 meses? ¿Dónde estaba cuando hacía doble turno para pagar las vitaminas prenatales, porque mi seguro era basura? Cuando estaba despierta a las 3 de la mañana preguntándome cómo iba a criar a un bebé sola. Su voz se quebró en las últimas palabras. Sobre cómo tuve que explicarles a mis padres que no, el padre no vendría a su primera fiesta de cumpleaños porque ni siquiera sabía que ella existía. Cada revelación le golpeó como un impacto físico. Y Ethan cerró los ojos, apoyándose contra las ventanas de suelo a techo de su ático en el centro. Muy por debajo, la ciudad brillaba a la luz de la tarde de invierno, pero apenas la vio. Dios, Natalie, lo siento mucho. Lo siento, no me devuelve esos meses de sueño que perdí. Lo siento, no borra los ataques de pánico que tuve cada vez que pensaba en criarla sola. Su respiración se aceleraba ahora, la familiar opresión creciendo en su pecho. ¿Estás teniendo uno ahora? ¿Un ataque de pánico? Su pregunta fue tan suave, tan conocedora, que detuvo en seco sus pensamientos desbocados. Él siempre había sido capaz de leer sus señales, incluso cuando ella intentaba ocultarlas. «Estoy bien», mintió, presionando su mano contra su pecho, donde su corazón se aceleraba. 4 respiraciones profundas, dijo en voz baja. Inspira contando 4, aguanta contando 4, exhala contando 4. ¿Recuerdas? Lo hacías cuando te sentías abrumada en el trabajo. A pesar de sí misma, Natalie se encontró siguiendo sus instrucciones, su respiración disminuyendo gradualmente a un ritmo más normal. El hecho de que él recordara un detalle tan pequeño sobre ella hizo que algo le doliera profundamente en el pecho. «Quiero ayudar», dijo él cuando su respiración se hubo estabilizado. «No porque me sienta culpable, aunque lo estoy, sino porque ya la amo, a pesar de que solo la conocí una vez, y porque nunca dejé de amarte». La confesión quedó suspendida entre ellos, devastadora en su honestidad. «El amor no es suficiente», susurró. «No fue suficiente hace 3 años, y no es suficiente ahora. ¿Y si pudiera demostrar que he cambiado? ¿Que el hombre que se fue no es el hombre que soy ahora?» «¿Cómo?» «Déjame enseñártelo. Dame una oportunidad de ser el padre que ella merece, y el hombre que necesitabas que fuera antes». Natalie cerró los ojos, dividida entre la parte de ella que todavía lo amaba desesperadamente, y la parte que había aprendido a protegerse a sí misma y a su hija del dolor del abandono. «Un café», dijo finalmente. «Mañana, 2 de la tarde en la cafetería donde nos encontraste. Amelia viene conmigo, y si en algún momento quiero irme, no nos sigues, no llamas, no nos investigas de nuevo, ¿entiendes?» «Sí». «Y Ethan, si la lastimas, si dejas que se encariñe contigo y luego desapareces de nuevo, me aseguraré de que te arrepientas por el resto de tu vida». El acero en su voz le recordó exactamente por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Natalie Brooks siempre había sido feroz a la hora de proteger a la gente que amaba, y aparentemente la maternidad solo había agudizado ese instinto. «No la lastimaré», prometió. «No los lastimaré a ninguno de los dos. Nunca más». Después de colgar, Natalie se sentó en su tranquilo apartamento y se preguntó si estaba cometiendo el mayor error de su vida. A través del monitor de bebé, podía oír a Amelia moverse de su siesta, haciendo los suaves arrullos que significaban que se despertaría feliz y lista para jugar. Mientras caminaba hacia la guardería para buscar a su hija, Natalie no podía sacudirse la sensación de que todo estaba a punto de cambiar.
de nuevo. Y esta vez no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir si las cosas salían mal. Ethan llegó al Cornerstone Café 20 minutos antes, reclamando el mismo reservado de la esquina donde se había sentado en Nochebuena. Sus manos estaban firmes mientras se ajustaba su suéter de carbón, cachemira pero no ostentoso, y revisaba su reloj por tercera vez en 5 minutos. Se había cambiado de ropa 2 veces esa mañana, decidiéndose por unos vaqueros oscuros y el suéter porque quería parecer accesible, no intimidante. Exactamente a las 2 de la tarde sonó la campana de la puerta, y Natalie entró con Amelia atada a su pecho en un portabebés. Llevaba vaqueros oscuros, botines y un suéter verde bosque que resaltaba sus ojos. Su cabello rojizo estaba recogido en un moño desordenado, y se veía como la mujer competente y hermosa de la que se había enamorado, pero con un borde de cautela que no había estado allí antes. Los rizos oscuros de Amelia asomaban por debajo de un pequeño gorro de punto, y cuando vio a Ethan al otro lado de la cafetería, inmediatamente comenzó a balbucear y a señalar en su dirección. «¡Dada! ¡Dada!», gritó, sus brazos regordetes estirándose hacia él. El rostro de Natalie se puso rojo. «Ha estado haciendo eso toda la mañana», dijo rápidamente, acercándose a su mesa. «Creo que te recuerda de antes». Ethan se levantó mientras se acercaban, su corazón golpeando contra sus costillas. «¿Puedo?», hizo un gesto hacia las correas del portabebés. Natalie dudó por un momento y luego asintió. «Ha estado quejumbrosa hoy, te lo advierto». Pero tan pronto como Ethan levantó cuidadosamente a Amelia del portabebés, ella se acomodó contra él con un suspiro de satisfacción que hizo que su pecho doliera de emoción. Ella estaba cálida y firme y real, y olía a champú de bebé y a algo indefiniblemente dulce. «Hola, niña hermosa», murmuró, y Amelia respondió agarrando un puñado de su suéter y sonriéndole con 4 pequeños dientes blancos. Natalie se deslizó en el reservado frente a él, observando con una expresión atrapada entre el asombro y el terror. Normalmente no se encariña con extraños tan rápido. «Tal vez lo sabe», dijo Ethan suavemente, ajustando a Amelia en su regazo para que pudiera verlo tanto a él como a su madre. «Tal vez de alguna manera sabe que soy su papá». La palabra papá quedó suspendida en el aire entre ellos, extraña y preciosa. Natalie miró sus manos, que estaban fuertemente agarradas sobre la mesa. «Pedí por ti», dijo Ethan, señalando el latte de vainilla que se enfriaba a su lado. Lo recordé. «Recuerdas cómo me gusta mi café, pero no pudiste recordar dejarme una forma de contactarte cuando decidiste desaparecer». Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. La mandíbula de Ethan se apretó. «Recuerdo todo sobre ti, Natalie. Todas las mañanas tarareabas mientras preparabas el desayuno. La forma en que siempre robabas la sección de deportes, aunque nunca la leías. Cómo llorabas durante cada película romántica, incluso las terribles». Hizo una pausa, meciendo suavemente a Amelia cuando ella comenzó a quejarse. «Lo recuerdo todo porque olvidarlo me habría matado, pero irme no. Irme casi me mata». Su voz era tranquila, cruda. «Pero pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que merecías algo mejor que un hombre cuyo negocio estaba fracasando, que ni siquiera podía permitirse invitarte a cenar sin revisar su saldo bancario primero». La risa de Natalie fue amarga. «¿Pensaste que me importaba la cena? ¿El dinero? Ethan,
Estaba lista para mudarme a un estudio contigo. Estaba lista para comer fideos ramen durante un año si eso significaba que estábamos juntos. Lo sé ahora. Miró a Amelia, que había agarrado su dedo y lo estaba estudiando con intensa concentración. Pero entonces me sentí como si me estuviera ahogando y estaba aterrorizado de arrastrarte conmigo, así que en su lugar simplemente me dejaste ahogarme solo. La acusación dio en el blanco, y Ethan cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, estaban brillantes con lágrimas no derramadas. «Háblame del embarazo», dijo en voz baja. «Por favor, necesito saber». Natalie estuvo en silencio por un largo momento, sorbiendo su latte y viendo a Amelia jugar con los botones del suéter de Ethan. Cuando finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. «Me enteré en noviembre, 2 meses antes de que te fueras. Me hice 3 pruebas porque no podía creerlo». Ella sonrió con tristeza. Estaba aterrorizada y emocionada y con el corazón roto. Todo al mismo tiempo. Seguía queriendo decírtelo, pero estabas tan estresado por el negocio y yo tenía miedo de que empeorara todo. Las náuseas matutinas fueron brutales. Perdí 15 libras en el primer trimestre porque no podía retener nada. Mi jefe me amenazó con despedirme 2 veces porque seguía faltando al trabajo. Hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. Solía hablarle, a ti, en mi vientre. Te hablaba de tu papá, de lo inteligente, divertido y terco que era, de cuánto lo extrañaba. Ethan tuvo que aclararse la garganta antes de poder hablar. ¿Qué más? La noche que nació, hubo complicaciones. Mi presión arterial subió. Y por un tiempo, los médicos no estaban seguros de si las 2 íbamos a estar bien. La voz de Natalie se quebró ligeramente. En todo lo que podía pensar era en que deberías haber estado allí, en que deberías haber sido tú quien sostuviera mi mano y me dijera que todo estaría bien. Dios, Natalie, lo siento mucho. Llegó 3 semanas antes, apenas 5 libras. Pasó su primera semana en la UCI neonatal. Natalie se estiró a través de la mesa para acariciar la mejilla de Amelia, y su hija inmediatamente agarró su dedo. Dormí en esas horribles sillas de plástico, con miedo de dejarla sola, miedo de que algo pasara y ella pensara que yo también la había abandonado. Las palabras fueron un cuchillo en su corazón, y Ethan tuvo que parpadear para contener las lágrimas. Yo habría estado allí, si lo hubiera sabido. Pero no lo supiste, porque te aseguraste de que no pudiera decírtelo. La voz de Natalie era firme, pero sus ojos brillaban con emoción. ¿Entiendes lo que eso me hizo? ¿Lo que todavía me está haciendo? Antes de que Ethan pudiera responder, Amelia comenzó a quejarse, arqueando la espalda y estirándose hacia su madre. Natalie la abrazó y Amelia se calmó inmediatamente, escondiendo su cara contra el cuello de su madre. «Tiene hambre», explicó Natalie, mirando su reloj. «Necesito alimentarla». «Por supuesto». Ethan comenzó a levantarse. «Te daré privacidad». «No tienes que irte». Las palabras los sorprendieron a ambos. Natalie parecía tan sorprendida como Ethan se sentía. «Quiero decir, si quieres quedarte, deberías. Ella debería acostumbrarse a tenerte cerca, si vas en serio con esto». Ethan volvió a sentarse lentamente. «Nunca he ido más en serio con nada en mi vida». Mientras Natalie amamantaba discretamente a Amelia, Ethan se encontró memorizando la escena. La forma en que la pequeña mano de su hija descansaba contra el suéter de su madre. La expresión pacífica en ambos rostros. La luz de la tarde que se colaba por la ventana y convertía el cabello de Natalie en cobre pulido.
Pensé en este momento 1000 veces, dijo en voz baja. Conocerla, verte con ella, pero nunca imaginé que dolería tanto. Dolería saber lo que me perdí, lo que nunca podré recuperar. Se encontró con sus ojos al otro lado de la mesa. Su primera sonrisa, su primera palabra, la primera vez que durmió toda la noche. Su primera palabra fue «mamá», dijo Natalie suavemente, pero la segunda fue «papá». Solía decírselo a todo el mundo, al cartero, al dependiente de la tienda de comestibles, a los hombres en la calle. Creo que te estaba buscando. La confesión abrió algo dentro del pecho de Ethan. Tuvo que agarrar el borde de la mesa para mantenerse firme. «Quiero arreglar esto», susurró. «Quiero ser el padre que ha estado buscando y el hombre que necesitabas que fuera hace 3 años. Solo dime cómo». Natalie miró a Amelia, que se había quedado dormida en sus brazos, y luego de vuelta a Ethan. Por primera vez desde Nochebuena, su expresión era suave, vulnerable. «No sé si puedes», admitió. «No sé si sé cómo volver a confiar en ti, pero tal vez». Hizo una pausa como si las palabras fueran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. «Tal vez podríamos intentar resolverlo juntos». No era perdón, todavía no, pero era esperanza. Y para Ethan, era todo. 2 semanas después, Ethan se encontró parado frente al edificio de apartamentos de Natalie, con una bolsa de comestibles y un nervioso aleteo en el estómago que le recordó su primera cita hace años. La lluvia de enero se había convertido en aguanieve, cubriendo las aceras con un peligroso glaciado, pero apenas notó el frío. Desde su reunión en la cafetería, habían establecido una rutina tentativa. Él visitaría 2 veces por semana durante 1 hora, siempre por invitación de Natalie, siempre en sus términos. Eran cuidadosos el uno con el otro, educados y distantes, como extraños aprendiendo a navegar un espacio compartido. Pero Amelia no tenía tales reservas sobre su padre. Natalie abrió la puerta con pantalones de yoga y una sudadera de talla grande de la Universidad de Seattle, su cabello recogido en una coleta desordenada. Parecía agotada, y había ojeras que no habían estado allí la semana anterior. «Pareces cansada», dijo Ethan, entrando y sacudiendo el aguanieve de su abrigo. «Amelia ha estado luchando contra un resfriado. Estuvo despierta casi toda la noche». Natalie cerró la puerta detrás de él. Luego hizo una pausa. «En realidad, ha estado preguntando por ti». «¿Preguntando por mí?». Sigue diciendo Dada y señalando la puerta. «Creo que se ha dado cuenta de que vienes de visita». Había algo melancólico en su voz. «Ha estado llevando ese osito de peluche a todas partes desde Nochebuena». Como si la conversación la hubiera invocado, Amelia apareció en la puerta de la sala de estar, agarrando su osito de peluche marrón y vistiendo pijamas de pie cubiertos de pequeños elefantes. Su nariz estaba roja por el resfriado, pero su rostro se iluminó cuando vio a Ethan. «¡Dada!», gritó, caminando hacia él con los brazos extendidos. Ethan dejó caer la bolsa de comestibles y la levantó, su corazón haciendo ese familiar vuelco que había estado haciendo cada vez que ella lo llamaba así. «Hola, princesa, ¿cómo te sientes?». Amelia balbuceó algo incomprensible y presionó su nariz congestionada contra su cuello, contenta de ser abrazada. Por encima de su cabeza, Ethan se encontró con los ojos de Natalie. «Traje sopa», dijo, señalando la bolsa de comestibles abandonada. «Y algunas de esas galletas que le gustan. Pensé que tal vez podría cocinar para ustedes 2». Las cejas de Natalie se alzaron. «¿Cocinas ahora?». «Aprendí». Cambió a Amelia a su cadera,
maravillándose de lo natural que se había vuelto el movimiento. Resulta que cuando vives solo durante 2 años, o aprendes a cocinar, o sobrevives de comida para llevar para siempre. ¿Y cuál elegiste? Ambas, admitió con una pequeña sonrisa. Pero me volví bastante bueno con la sopa. Algo en la expresión de Natalie se suavizó. Está bien, pero no voy a cambiar pañales. Esa es tu iniciación. La siguiente hora transcurrió en una burbuja doméstica que se sentía a la vez extraña e increíblemente familiar. Ethan cocinó mientras Natalie doblaba la ropa, y Amelia se entretuvo jugando con cucharas de madera y recipientes vacíos en el suelo de la cocina. Fue ordinario y perfecto, y todo lo que Ethan no había sabido que quería hasta que fue demasiado tarde. «Se está encariñando contigo», dijo Natalie en voz baja, mientras miraban a Amelia desde la mesa de la cocina. Su hija estaba absorta, tratando de encajar bloques en un juguete de clasificación de formas, su lengua asomando en concentración. ¿Es eso algo malo? Natalie estuvo en silencio por un momento, revolviendo su sopa, sin comerla realmente. No lo sé. Tal vez. ¿Qué pasará cuando la novedad desaparezca? Cuando te des cuenta de que ser padre no es solo visitas divertidas y compras de comestibles. Cuando esté gritando a las 3 a.m. porque le están saliendo los dientes, o cuando tenga una rabieta en medio de Target porque no le quieres comprar un juguete, entonces lidiaré con eso, dijo Ethan simplemente, justo como tú lo haces. Pero tú no tienes que hacerlo. Esa es la diferencia. Podrías irte mañana, y legalmente, yo no podría detenerte. Podrías decidir que esto es demasiado difícil, o demasiado complicado, o no es lo que querías, y Amelia y yo simplemente tendríamos que aceptarlo. El miedo en su voz era crudo, sin vigilancia, y le golpeó como un impacto físico. Natalie, no puedo hacer eso de nuevo. Su voz se quebró. No puedo dejar que te ame, y luego que te pierda, y no puedo. Ella se detuvo, presionando sus labios juntos. ¿No puedes qué? No puedo enamorarme de ti de nuevo solo para que desaparezcas cuando las cosas se pongan complicadas. La admisión quedó suspendida entre ellos, honesta y devastadora. Ethan se estiró a través de la mesa y cubrió su mano con la suya. Y por una vez, ella no se apartó. «No voy a ir a ninguna parte», dijo firmemente. «Esta vez no. Nunca». «No puedes prometer eso». «Sí, puedo». Su voz era firme, segura, porque sé lo que se siente vivir sin ustedes dos ahora. Sé lo que perdí cuando me fui, y nunca volveré a cometer ese error. Natalie miró sus manos unidas, y él pudo ver la guerra desarrollándose en su rostro. La esperanza en guerra con el miedo, el amor luchando contra la autoconservación. «Quiero creerte», susurró. «Entonces déjame probártelo». Antes de que ella pudiera responder, Amelia comenzó a quejarse. Sus bloques olvidados mientras su resfriado la hacía sentir miserable. Natalie comenzó a levantarse, pero Ethan ya se estaba moviendo. «Yo la tengo», dijo, levantando a Amelia en sus brazos. «Ven aquí, niña. No te sientes bien, ¿verdad?» Amelia se acurrucó contra su pecho, y Ethan comenzó a caminar por la pequeña sala de estar, frotando círculos relajantes en su espalda. Sin pensar, comenzó a tararear una canción de cuna que su propia madre le había cantado, y gradualmente el quejido de Amelia disminuyó. Natalie observó desde el umbral, su corazón haciendo cosas peligrosas en su pecho. Había algo en ver a Ethan consolar a su hija, que derribaba muros que ella había pasado meses construyendo. «Ella nunca se calma tan rápido conmigo cuando está enferma», dijo en voz baja. «Tal vez solo necesitaba a su papá», respondió Ethan,
sin apartar la mirada del rostro pacífico de Amelia. La palabra papá todavía se sentía nueva y preciosa en su lengua, pero se estaba volviendo más fácil de decir, más natural, como un papel para el que había nacido, pero había tardado demasiado en audicionar. Ethan. La voz de Natalie era apenas un susurro. Necesito que entiendas algo. Si hacemos esto, si intentamos construir algo juntos, no puede haber secretos entre nosotros. No más investigaciones, no más desapariciones, no más tomar decisiones sobre nuestra familia sin hablar conmigo primero. Nuestra familia, repitió, probando las palabras. Me gusta el sonido de eso. Lo digo en serio. Yo también. Él se giró para mirarla por completo, Amelia todavía dormitando en sus brazos. Honestidad total, transparencia total, lo que necesites para sentirte segura. Natalie asintió lentamente, y Ethan pudo verla tomando una decisión que la aterrorizaba y la entusiasmaba en igual medida. Hay algo que necesito decirte, dijo ella, sobre por qué estaba realmente en la cafetería en Nochebuena. Ethan sintió que su estómago se encogía. ¿Qué quieres decir? He estado yendo allí todas las Navidades desde que Amelia nació, no por el chocolate caliente o porque sea conveniente. Ella respiró hondo. He estado yendo allí porque esperaba que algún día, de alguna manera, pudieras volver, que tal vez recordarías cuánto amábamos ese lugar y nos encontrarías allí. La que en la confesión rompió algo dentro de su pecho. Todo este tiempo había pensado que él era el único que se aferraba al pasado, el único atrapado en el mismo ciclo de esperanza y angustia. Natalie, respiró. Yo tampoco dejé de amarte, susurró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Incluso cuando te odiaba, incluso cuando estaba tan enfadada que apenas podía ver con claridad. Nunca dejé de esperar que volvieras a casa. Ethan acortó la distancia entre ellos cuidadosamente, consciente de la niña dormida en sus brazos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se acercó y limpió una lágrima de su mejilla con su pulgar. Estoy en casa, dijo en voz baja. Este es mi hogar. Tú y Amelia. Son todo lo que nunca supe que necesitaba, y todo por lo que tuve demasiado miedo de luchar antes. Natalie se inclinó hacia su toque, y por un momento se quedaron así. Una familia, frágil y nueva, y llena de posibilidades. Pero justo cuando Ethan pensó que finalmente podrían estar encontrando su camino de regreso, su teléfono sonó. Rompiendo el momento, miró la pantalla y maldijo en voz baja. Tengo que atender esto. Es mi abogado. ¿A las 8 p.m. de un miércoles? Marcus solo llama tan tarde cuando es urgente. Ethan le entregó a Amelia a Natalie y contestó la llamada. ¿Qué pasa, Marcus? Natalie no podía escuchar el otro lado de la conversación, pero vio el rostro de Ethan ponerse blanco, luego duro como el granito. ¿Cuándo? Preguntó secamente. ¿Cuánto saben? Una larga pausa. Luego. Manéjalo. Haz lo que tengas que hacer, pero manéjalo. Cuando colgó, la tranquilidad doméstica de la noche se sintió repentinamente frágil, como una burbuja de jabón a punto de explotar. ¿Qué pasa?, preguntó Natalie, aunque no estaba segura de querer saberlo. Ethan se pasó una mano por el cabello, el gesto dolorosamente familiar. Alguien filtró información sobre ti y Amelia a la prensa. Aparentemente hay fotógrafos fuera de tu edificio ahora mismo. La sangre de Natalie se congeló mientras procesaba las palabras de Ethan. ¿Fotógrafos aquí? ¿Cómo es que...? No lo sé. Ethan ya se estaba moviendo hacia la ventana,
con cuidado de permanecer fuera de la vista mientras miraba a través de las persianas. Efectivamente, pudo ver el revelador destello de las lentes de las cámaras al otro lado de la calle. Tenemos que sacarlas a ti y a Amelia de aquí ahora. ¿De aquí? La voz de Natalie se elevó con pánico, haciendo que Amelia se moviera en sus brazos. Este es mi hogar, Ethan. No voy a huir porque algunos buitres quieran fotos. Natalie, no entiendes cómo es esto. Una vez que tienen tu dirección, tu vida deja de ser tuya. Acamparán fuera de tu edificio, te seguirán al trabajo, tomarán fotos de Amelia en el patio de recreo. Su voz era sombría por la experiencia. No voy a permitir que eso le pase a ella. ¿No lo permitirás? El acero regresó a la voz de Natalie. No puedes tomar esa decisión por nosotras. Antes de que Ethan pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. El identificador de llamadas mostraba un número que él reconoció. Rebecca Chen, su publicista y especialista en gestión de crisis. Rebecca, por favor, dime que tienes buenas noticias. Ojalá pudiera, Ethan. Alguien vendió fotos de Nochebuena a Celebrity Insider. La historia se publica online en 2 horas. Edición impresa mañana por la mañana. El titular es El bebé secreto del multimillonario. Revelada la familia oculta de Ethan Calloway. Ethan cerró los ojos, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas cayendo sobre él. ¿Qué tan malo es? Tienen fotos de ustedes 3 en la cafetería y de alguna manera consiguieron el nombre completo y la dirección de Natalie. La están llamando tu mujer misteriosa y especulando sobre un escándalo de hijo del amor. Se va a poner feo rápido. Natalie se había acercado durante la conversación y su rostro se había puesto pálido mientras captaba fragmentos de lo que Rebecca estaba diciendo. ¿Qué hacemos?, preguntó Ethan. Control de daños. Puedo organizar seguridad para Natalie y la bebé. Llevarlas a un lugar seguro hasta que esto pase. Necesitamos controlar la narrativa antes de que nos controle a nosotros. ¡Hazlo! Ethan no dudó, cueste lo que cueste. En realidad, la voz de Rebecca adquirió un tono diferente. Podría haber otra opción, si estuvieras dispuesto a dar una entrevista exclusiva, algo para humanizar la historia, mostrar que esto no es un escándalo sino una historia de amor. Podríamos darle un giro positivo. Absolutamente no. La respuesta de Ethan fue inmediata y feroz. No voy a hacerlas pasar por ese circo. Terminó la llamada y se giró para encontrar a Natalie mirándolo con una expresión que no podía descifrar. ¿Seguridad?, preguntó en voz baja. ¿Quieres asignarnos seguridad como si fuéramos algún tipo de activos que necesitan protección? Eso no es lo que quise decir. ¿No lo es? Su voz era mortalmente tranquila. Esto es exactamente lo que temía, Ethan. Este es tu mundo. Cámaras y publicistas y gestión de crisis. Y ahora, por tu culpa, también es el mundo de Amelia. Amelia comenzó a quejarse, captando la atención de su madre. Natalie la meció suavemente, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Ethan. Nunca quise esto para ella, continuó Natalie. Quería que tuviera una infancia normal. Poder jugar en el parque sin preocuparse por fotógrafos escondidos en los arbustos. Y todavía puede tener eso. Solo tenemos que ser inteligentes acerca de... ¿Inteligentes? La risa de Natalie fue amarga. Inteligente hubiera sido que pensaras en estas consecuencias antes de que decidieras forzar tu camino de regreso a nuestras vidas. La acusación dio en el blanco, y Ethan sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Estás diciendo que lamentas haberme dejado volver? Natalie estuvo en silencio por un largo momento,
Y ese silencio fue más devastador que cualquier palabra. No lo sé, admitió finalmente. Ya no sé de qué me arrepiento. Antes de que Ethan pudiera responder, hubo un fuerte golpe en la puerta. Ambos se congelaron. Señorita Brooks, soy Jennifer Walsh, de Celebrity Insider. Esperaba que pudiéramos charlar sobre su relación con Ethan Calloway. El rostro de Natalie se puso blanco. La reportera estaba justo afuera de su puerta. Probablemente se había colado por la seguridad del edificio. Ethan se movió inmediatamente, posicionándose entre Natalie y la puerta. «No le abras», dijo en voz baja. «No digas nada». «Me encantaría escuchar su versión de la historia», continuó la reportera a través de la puerta. «Especialmente sobre su hermosa hija. Estoy segura de que nuestros lectores estarían fascinados de saber más sobre la vida familiar del señor Calloway». Al mencionar a Amelia, algo primitivo y protector se encendió en los ojos de Ethan. Sacó su teléfono y marcó a seguridad, hablando en tonos cortantes y precisos. «Soy Ethan Calloway. Necesito un equipo en 1247 Pine Street, apartamento 3B inmediatamente. Hay un individuo no autorizado acosando a los residentes». A los pocos minutos, pudieron escuchar voces elevadas en el pasillo mientras la seguridad del edificio y el equipo de Ethan llegaban para escoltar a la reportera. Pero el daño estaba hecho. El santuario de Natalie había sido violado. «Esto es solo el comienzo», dijo Ethan en voz baja, viendo a Natalie caminar por la pequeña sala de estar con Amelia. «Una vez que la historia se publique, se va a poner peor. Mucho peor. Entonces, ¿qué sugieres?» La voz de Natalie era aguda por el estrés. «Porque no puedo permitirme faltar al trabajo y no puedo permitirme una niñera. Y ciertamente no puedo permitirme reubicar toda mi vida porque eres famoso. No tienes que permitirte nada. Déjame». «No». Ella se giró para enfrentarlo, Amelia agarrada protectoramente contra su pecho. «No seré tu mujer mantenida, Ethan. No dependeré de ti para todo. Eso no es lo que soy ya. Eso no es lo que estoy pidiendo. ¿No lo es? Quieres pagar la seguridad, una casa segura, lo que sea necesario para que este problema desaparezca. Pero ¿qué pasa cuando llegue la próxima crisis? ¿Y la siguiente? Simplemente sigo escondiéndome detrás de tu dinero y tu influencia mientras mi hija crece pensando que esto es normal». Ethan se pasó las manos por el cabello, sintiendo el peso de las opciones imposibles. «¿Qué quieres que haga, Natalie? No puedo cambiar quién soy. No puedo hacer que las cámaras desaparezcan o retroceder el tiempo a cuando no era nadie. Tal vez ese sea el problema». Su voz era tan tranquila que casi no la oyó. «Tal vez no puedas tener ambas cosas. Tal vez no puedas ser Ethan Calloway, el multimillonario, y Ethan, el padre, y esperar que esos mundos no colisionen». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como una sentencia de muerte. Ethan sintió que algo vital se rompía dentro de él al darse cuenta de lo que ella estaba diciendo realmente. «¿Me estás pidiendo que elija?» Los ojos de Natalie se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Te estoy pidiendo que pienses en lo que es mejor para Amelia, que realmente pienses en ello, porque un padre que trae caos y peligro a su vida no es mejor que ningún padre en absoluto». Amelia eligió ese momento para estirarse hacia Ethan, balbuceando «dada», con perfecta confianza y amor. El sonido fue como un cuchillo para ambos corazones. Ethan miró a su hija, la miró de verdad, y se vio reflejado en sus ojos. Pero también vio el agotamiento en el rostro de Natalie, el miedo que había reemplazado la esperanza que había visto hacía solo una hora. «Necesito aire», dijo bruscamente, agarrando su abrigo de la silla
donde lo había dejado. Necesito pensar. Ethan. Pero él ya estaba en la puerta, deteniéndose solo para mirar a las dos personas que significaban más para él que todo su imperio. Las amo a las dos, dijo simplemente. Eso es lo único de lo que estoy seguro ahora mismo. Y luego se fue, dejando a Natalie parada en su pequeño apartamento con su hija en sus brazos y el peso aplastante de una decisión imposible cayendo sobre todos ellos. Afuera, el aguanieve continuó cayendo, y en algún lugar de la ciudad, las imprentas ya estaban funcionando con la historia que lo cambiaría todo. La historia se publicó a medianoche. Ethan se sentó en su oficina del ático, la ciudad extendiéndose interminablemente debajo de él a través de ventanas de suelo a techo, mientras su teléfono vibraba con notificaciones cada pocos segundos. El titular brilló en la pantalla de su portátil en negrita. El bebé secreto del multimillonario, revelada la familia oculta de Ethan Calloway. Las fotos eran peores de lo que había imaginado. Alguien con una lente de largo alcance había capturado momentos íntimos de Nochebuena. El rostro de Natalie suave por la sorpresa al reconocerlo. Amelia estirándose a por su osito de peluche. Y lo más perjudicial de todo, una toma de él, sosteniendo a su hija con una expresión de puro amor y asombro. El artículo adjunto era una mezcla de hechos y especulaciones que le revolvieron el estómago. Habían desenterrado detalles sobre la vida de Natalie, su trabajo, su educación universitaria, incluso la dirección de sus padres en Oregón, pero fue el párrafo final lo que le heló la sangre. Fuentes cercanas a la situación sugieren que Calloway ha estado apoyando secretamente a Brooks y a la niña durante meses, lo que lleva a la especulación sobre la naturaleza de su relación. Y si esto es simplemente otro caso de un hombre rico comprando el silencio de una examante. Su teléfono sonó y apareció el nombre de Marcus Chan en la pantalla. Su abogado sonaba agotado. La historia se ha vuelto viral, informó Marcus sin preámbulos. Es tendencia en 3 plataformas de redes sociales, recogida por los principales medios de comunicación. La oficina de Rebecca ha recibido 47 solicitudes de entrevista en las últimas 2 horas. ¿Y Natalie? Los fotógrafos han estado acampando fuera de su edificio desde las 4 a.m. La administración del edificio llamó a la policía 2 veces, pero se quedan en propiedad pública. Legalmente, no hay mucho que podamos hacer. Ethan cerró los ojos, imaginando a Natalie atrapada en su pequeño apartamento con Amelia, con miedo incluso de mirar por las ventanas. ¿Qué pasa con la información falsa del artículo? Podemos exigir una retractación por la afirmación sobre el apoyo financiero, pero el daño ya está hecho. Las redes sociales ya han decidido que es una cazafortunas o una víctima, dependiendo de qué sección de comentarios leas. Dios. Ethan se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad donde, en algún lugar debajo, la mujer que amaba estaba pagando el precio de sus errores pasados. Necesito verla. Eso es exactamente lo que no deberías hacer ahora mismo. Cualquier contacto entre ustedes dos solo alimentará más especulaciones. No me importan las especulaciones, me importan Natalie y Amelia. Entonces piensa en lo que es mejor para ellas, dijo Marcus con firmeza. Ir a su apartamento ahora solo traerá más cámaras, más atención. Dale unos días para que la locura inicial se calme. Pero Ethan ya estaba buscando sus llaves. Algunas cosas son más importantes que la buena publicidad. 1 hora después, estaba parado frente al edificio de Natalie,
Y Marcus tenía razón. La presencia de los medios era abrumadora. Al menos una docena de fotógrafos y reporteros se agolpaban en la acera, su equipo creando un pequeño bosque de lentes y micrófonos. Tan pronto como lo vieron, comenzó el frenesí. Señor Calloway, ¿puede comentar sobre su relación con Natalie Brooks? ¿Es la niña realmente suya? ¿Cuánto tiempo lleva apoyándolas financieramente? Ethan se abrió paso entre la multitud, sin decir una palabra. Su equipo de seguridad, creando una burbuja protectora a su alrededor. En el vestíbulo, pudo ver al administrador del edificio retorciéndose las manos nerviosamente. Señor Calloway, lamento mucho esta situación. Nunca nos había pasado algo así. ¿Está la señorita Brooks en su apartamento? No ha salido desde ayer. Me siento terrible. Algunos de estos reporteros han estado tratando de sobornar a los residentes para obtener información sobre ella y la bebé. El viaje en ascensor hasta el tercer piso se sintió interminable. Cuando finalmente llegó a la puerta de Natalie, llamó suavemente. «Natalie, soy yo». El silencio se prolongó por largos momentos y se preguntó si ella se negaría a dejarlo entrar. Cuando la puerta finalmente se abrió, apenas reconoció a la mujer parada ante él. Natalie parecía no haber dormido. Su cabello estaba despeinado, sus ojos enrojecidos, y vestía la misma ropa de la noche anterior. Pero fue la expresión de su rostro lo que le rompió el corazón. Una mezcla de agotamiento, ira y algo que parecía peligrosamente cercano a la derrota. «No deberías estar aquí», dijo ella sin hacerse a un lado para dejarlo entrar. «Lo sé, pero tenía que ver si estabas bien». «¿Bien?» Su risa fue aguda, frágil. «He tenido reporteros llamando a mi trabajo, a mis padres, a mi compañera de cuarto de la universidad. Alguien publicó mi dirección en las redes sociales, con especulaciones sobre cuánto dinero me estás dando. Y no puedo salir de mi apartamento porque hay cámaras esperando para tomar fotos de mi hija». La mandíbula de Ethan se apretó. «Voy a arreglar esto». «¿Cómo? No puedes desinventar Internet, Ethan. No puedes recuperar esas fotos o hacer que la gente deje de preocuparse por tu vida personal». Ella se hizo a un lado finalmente, dejándolo entrar al apartamento. Esto es lo que temía. Esto es exactamente por lo que sabía que no podíamos funcionar. Dentro, Amelia estaba durmiendo la siesta en su parque, felizmente inconsciente del caos que rodeaba su pequeño mundo. Ethan miró a su hija y sintió que algo cambiaba dentro de él, una claridad que le había faltado en la tormenta de la gestión de crisis y el control de daños. «He estado pensando toda la noche», dijo en voz baja, «en lo que dijiste, sobre si puedo tener ambos mundos». Natalie se envolvió los brazos alrededor de sí misma, un gesto que él reconoció como autoprotección. «¿Y? Tienes razón. No puedo ser el padre que Amelia merece y seguir viviendo de la manera en que he estado viviendo. Algo tiene que cambiar». «¿Qué estás diciendo?» Ethan respiró hondo, el peso de sus decisiones cayendo sobre él como un manto. «Estoy diciendo que las elijo a ustedes, a ambas, cueste lo que cueste». «Ethan, lo digo en serio». Se acercó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Me retiraré de la compañía, venderé mis acciones, renunciaré a la junta. Encontraré una manera de vivir en silencio, en privado, porque tienes razón. Amelia no merece crecer en una pecera». Natalie lo miró fijamente, sus ojos verdes muy abiertos por la conmoción. «No puedes estar hablando en serio. Tu compañía lo es todo para ti». «No», dijo simplemente. «Lo era todo para mí. Antes de saber que tenía una hija. Antes de darme cuenta de que todo el dinero y el poder del mundo no significan nada si no puedo proteger a la gente que amo.
¿Pero tus empleados? ¿Tus inversores? Estaremos bien. La compañía puede sobrevivir sin mí. Pero yo no puedo sobrevivir sin ti y Amelia. Él se estiró tentativamente, y cuando ella no se apartó, le acarició la cara suavemente. Te fallé una vez porque pensé que proveer financieramente era más importante que estar presente emocionalmente. No cometeré ese error de nuevo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿De verdad lo renunciarías a todo? ¿Por nosotras? Renunciaría a todo por solo un día más de lo que tuvimos anoche, cocinando juntos, viendo a Amelia jugar, sintiéndonos como una familia. Por un momento, la esperanza brilló en sus ojos, pero luego la realidad se estrelló y ella se apartó de su toque. «Es demasiado tarde», susurró. «Incluso si vendes la compañía mañana, siempre serás Ethan Callaway. Las cámaras siempre nos encontrarán. Y Amelia siempre será la hija del multimillonario para el resto del mundo. Entonces, lidiaremos con eso juntos». «No». Su voz era firme a pesar de las lágrimas. «No te pediré que destruyas todo lo que has construido, y no dejaré que mi hija crezca pensando que el amor significa sacrificio y esconderse del mundo». Ethan sintió que algo moría dentro de su pecho. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tal vez mi terapeuta tenía razón. Tal vez algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Tal vez algunos errores no se pueden perdonar, por mucho que queramos que así sea. Natalie, por favor, creo que deberías irte». Ella se envolvió los brazos alrededor de sí misma de nuevo, y esta vez parecía una armadura. «Antes de que las cámaras de afuera se den cuenta de que estás aquí, y empeoren esto aún más». Ethan miró a su hija por última vez, memorizando su rostro pacífico mientras dormía. Cuando volvió a mirar a Natalie, su voz era áspera por la emoción. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «No me importa cuánto tiempo tome o lo que tenga que hacer. No me voy a ir de nuevo, ni de ninguna de las dos». «Entonces lucharás esta batalla solo», respondió ella, «porque yo he terminado». Mientras bajaba en el ascensor, para enfrentar las cámaras de nuevo, Ethan se dio cuenta de que recuperar a Natalie requeriría más que grandes gestos o sacrificios financieros. Requeriría demostrar que podía amarlas a ambas lo suficiente como para encontrar una manera de darle a Amelia la infancia normal que su madre quería, mientras seguía siendo el padre que su hija merecía. Y mientras las puertas del ascensor se abrían para revelar el frenesí mediático que esperaba, comenzó a formular un plan que salvaría a su familia o le costaría todo por lo que había trabajado. La guerra por su futuro acababa de comenzar. 2 semanas después, Natalie estaba en la oficina de su jefe viendo a David Martínez hojear una pila de cartas de renuncia que habían sido presentadas por 3 clientes importantes en las últimas 48 horas. «Lo siento, Natalie», dijo él, sin levantar la vista de los papeles. «Sabes cuánto valoro tu trabajo, pero la atención de los medios está afectando a toda la firma. Los clientes están incómodos, la productividad ha bajado y, francamente, no podemos permitirnos perder más cuentas. ¿Así que me estás despidiendo?» Su voz era firme, profesional, aunque su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. «Te ofrezco un generoso paquete de indemnización y excelentes referencias. Pero sí, efectivamente, te estoy dejando ir». David finalmente la miró a los ojos, y ella pudo ver un arrepentimiento genuino allí. «Los socios votaron por unanimidad. Mis manos están atadas». Natalie salió del edificio de oficinas del centro aturdida, agarrando una caja de cartón que contenía los pocos artículos personales de su escritorio. Los fotógrafos se habían centrado principalmente en otras historias,
pero ella todavía vio a dos merodeando al otro lado de la calle, con las cámaras listas. Llevaba desempleada exactamente 47 minutos cuando su teléfono sonó. Señorita Brooks, soy Jennifer Walsh, de Celebrity Insider. Hablamos hace unas semanas. No estoy interesada en... Llamo con una oferta. $50,000 por una entrevista exclusiva sobre tu relación con Ethan Callaway. 1 hora. Tu versión de la historia. Natalie dejó de caminar, la cantidad resonando en su cabeza. $50,000 cubrirían su alquiler durante 1 año, comprarían comida y pañales y seguro médico. Le daría tiempo para encontrar otro trabajo sin el pánico de las facturas inminentes. No vendo mi privacidad, dijo finalmente. Piénsalo, presionó Jennifer. La historia ya está ahí. Esta es tu oportunidad de controlar la narrativa, de mostrarle al mundo quién eres realmente, en lugar de dejar que especulen. Después de terminar la llamada, Natalie se sentó en un banco en Occidental Park y trató de calcular cuánto durarían sus ahorros. ¿6 semanas? Tal vez 8, si tenía cuidado. Después de eso, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu cuenta bancaria. Frunciendo el ceño, abrió su aplicación bancaria y casi se le cae el teléfono. Alguien había depositado $100,000 en su cuenta corriente. La nota de transferencia decía simplemente: para el futuro de Amelia. La furia se levantó en su pecho como una marejada. Sin pensar, marcó el número de Ethan. «Eres un arrogante manipulador». «Natalie», su voz era cautelosa. «Supongo que viste el depósito». «¿Cómo te atreves?». Prácticamente estaba gritando, atrayendo las miradas de otros visitantes del parque. «Te dije que no sería tu mujer mantenida. Te lo dije. Me dijiste que no me pedirías que te mantuviera. Nunca dijiste que no podía elegir ayudar a mi hija. No te atrevas a hacer que esto se trate de Amelia. Esto se trata de que estás tratando de controlarme con dinero porque no puedes soportarlo». Dije que no. «Transfiérelo de vuelta entonces». La simple respuesta desinfló su ira ligeramente. ¿Qué? Si realmente se trata de independencia y no de orgullo, transfiérelo de vuelta. Pero antes de hacerlo, piensa en lo que ese dinero podría significar para Amelia. Preescolar, fondo universitario, seguro médico que realmente cubra a especialistas pediátricos. Natalie cerró los ojos, odiándolo por tener razón. «No estás jugando limpio. Estoy jugando por lo único que importa». Su voz se suavizó. «¿Cómo te mantienes?». A pesar de sí misma, sintió que las lágrimas amenazaban. «Perdí mi trabajo hoy. Lo siento». Y sonó realmente arrepentido, no triunfante. «Eso es culpa mía». «Sí, lo es». Ella se secó los ojos con el dorso de la mano. «Todo lo que nos está pasando es culpa tuya. Lo sé. Y voy a arreglarlo. No puedes arreglar esto, Ethan. Puedes tirar dinero a la solución. Pero no puedes arreglarlo. Mírame». Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, él había colgado, dejándola sola con 100,000 preguntas y una cuenta bancaria que resolvería todos sus problemas inmediatos. Si podía tragarse su orgullo lo suficiente como para usarlo. Esa noche, mientras alimentaba a Amelia en su pequeña cocina, el teléfono de Natalie volvió a sonar. Esta vez, era su madre. «Cariño, acabo de ver las noticias». «¿Qué noticias?». El estómago de Natalie se encogió. «Mamá, por favor, dime que no hablaste con ningún reportero». «No, cariño, te llamo por las otras noticias. Sobre Ethan». «Sobre Ethan». «Enciende el canal 7. Está dando algún tipo de rueda de prensa». Con creciente pavor,
Natalie encendió su pequeño televisor y encontró las noticias locales. Allí estaba Ethan, parado detrás de un podio en lo que parecía una sala de conferencias, frente a una sala llena de reporteros. Parecía cansado, pero decidido. Y cuando habló, su voz era clara y firme. He convocado esta rueda de prensa para abordar las recientes especulaciones de los medios sobre mi vida personal, comenzó. Hace 3 semanas, descubrí que tengo una hija con una mujer que amé y perdí debido a mis propios fracasos. Quiero ser claro sobre varias cosas. Natalie se hundió en su sofá, con Amelia en su regazo, paralizada por lo que estaba viendo. Primero, Natalie Brooks nunca me ha pedido dinero, apoyo ni nada más. Ella crió a nuestra hija sola durante más de 1 año, porque yo no fui lo suficientemente hombre para quedarme y luchar por nuestra relación cuando los tiempos se pusieron difíciles. La especulación de que de alguna manera se ha aprovechado de mí no solo es falsa, sino que es un insulto a una de las mujeres más fuertes y con más principios que he conocido. La cámara enfocó a los reporteros que estaban garabateando furiosamente. Segundo, con efecto inmediato, renunciaré como CEO de Callaway Digital y venderé mi participación mayoritaria en la compañía. Haré la transición a un rol de consultoría que me permitirá trabajar de forma remota y mantener mi privacidad. Se escucharon jadeos en la sala de prensa, y Natalie sintió su propia aguda aspiración de aliento. Pero lo más importante que quiero decir, continuó Ethan, mirando directamente a la cámara como si pudiera verla a través de ella, es esto. Lo siento por Natalie, por irme cuando más me necesitaba. Lo siento por mi hija por perderme los primeros 15 meses de su vida. Y lo siento por ambas por traer este caos a su mundo. Hizo una pausa y cuando continuó, su voz era áspera por la emoción. No espero perdón, no espero una segunda oportunidad, pero quiero que el mundo sepa que Natalie Brooks no es un escándalo, o una historia, o una fuente de especulación. Es una mujer brillante e independiente que merece criar a nuestra hija en paz. Y si alguien tiene un problema con eso, puede consultarlo conmigo, no con ella. La rueda de prensa continuó con preguntas sobre la transición de la empresa y las implicaciones financieras. Pero Natalie apenas las escuchó. Su teléfono estaba vibrando constantemente. Mensajes de texto de amigos, llamadas de números que no reconoció, notificaciones de redes sociales. Pero fue un mensaje de texto de David Martínez lo que la hizo sonreír por primera vez en semanas. Vi la rueda de prensa. Los socios quieren discutir tu regreso. Llámame. Mientras acostaba a Amelia esa noche, su hija balbuceaba contenta, aparentemente no afectada por la agitación en su pequeño mundo. Pero cuando Natalie la miró, vio los ojos de Ethan mirándola. Curiosos, inteligentes, confiados. ¿Qué piensas, niña?, susurró. ¿Está papá tratando de ser el hombre que necesitamos que sea? ¿O es solo otro gran gesto que no durará? Amelia respondió agarrando su dedo y sujetándose fuerte, como si dijera que a veces el amor valía el riesgo de ser herida de nuevo. Pero justo cuando Natalie estaba comenzando a pensar que tal vez podrían encontrar un camino a seguir juntas, su teléfono sonó con una llamada que lo cambiaría todo. Señorita Brooks, soy la doctora Elizabeth Harper del Hospital Infantil de Seattle. Llamo por el reciente análisis de sangre de Amelia de su chequeo de bienestar. La sangre de Natalie se congeló. ¿Pasa algo? Nos gustaría que la trajera para algunas pruebas adicionales. Hay algunas irregularidades que queremos investigar.
Mientras las palabras de la doctora la invadían, Natalie se dio cuenta de que todas sus peleas sobre dinero y privacidad y segundas oportunidades estaban a punto de volverse secundarias a lo único que realmente importaba: la salud de su hija. El ala pediátrica del Hospital Infantil de Seattle olía a desinfectante y a miedo apenas reprimido. Natalie se sentó en la sala de espera, Amelia durmiendo inquieta en sus brazos, y trató de no pensar en todas las terribles posibilidades que podrían explicar por qué estaban allí. La doctora Cole Harper había sido vaga por teléfono, algo sobre el recuento de glóbulos blancos de Amelia anormal, la necesidad de pruebas más exhaustivas, pero la forma en que había programado la cita a primera hora de la mañana siguiente, la urgencia en su voz, a pesar de su calma profesional, había enviado a Natalie a una espiral de ansiedad que la mantuvo despierta toda la noche. Casi llamó a Ethan una docena de veces, pero se detuvo cada vez. Esta no era su crisis para compartir. Él había hecho sus grandes gestos y declaraciones públicas, pero cuando se trataba de la vida real, de citas con el médico y salas de espera, y del tipo de miedo que te hace temblar las manos, ella seguía sola. Amelia se movió en sus brazos, gimiendo suavemente, y Natalie automáticamente comenzó el suave movimiento de balanceo que se había convertido en una segunda naturaleza durante los últimos 15 meses. «Shh, niña. Mamá te tiene». «¿Natalie?» Levantó la vista y encontró a Ethan parado en la puerta de la sala de espera, todavía con un traje de lo que debió haber sido una reunión temprano por la mañana. Su cabello estaba ligeramente desordenado, como si se hubiera estado pasando las manos por él, y su rostro estaba pálido por la preocupación. «¿Cómo es que...?» comenzó. «David Martínez me llamó. Dijo que había solicitado una baja de emergencia para una cita médica con Amelia». La voz de Ethan era cuidadosa, controlada, pero ella podía escuchar el pánico debajo. «Vine tan pronto como pude. ¿No tenías que venir?» «Sí, tenía». Se sentó a su lado, con cuidado de no despertar a Amelia. «Ella también es mi hija, y sea lo que sea esto, lo enfrentamos juntos». Antes de que Natalie pudiera responder, una mujer con una bata blanca se acercó a ellos. La doctora Harper era más joven de lo que Natalie había esperado, con ojos amables detrás de gafas de montura metálica, y el tipo de competencia suave que probablemente ayudaba a los padres aterrorizados a superar los peores momentos de sus vidas. «Señorita Brooks, soy la doctora Harper, y usted debe ser el señor Calloway», dijo, extendiendo su mano a Ethan. «Gracias a ambos por venir tan rápido. ¿Qué le pasa a nuestra hija?» La voz de Ethan era firme, pero Natalie podía sentir la tensión que irradiaba de él. «Sentémonos», dijo la doctora Harper, señalando una esquina más tranquila de la sala de espera. El análisis de sangre de rutina de Amelia mostró algunas irregularidades que queremos investigar más a fondo. Su recuento de glóbulos blancos está elevado y hay algunos otros marcadores que nos preocupan. Natalie sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Qué significa eso? Podría significar varias cosas. Una infección que su cuerpo está combatiendo. Una respuesta autoinmune. La doctora Harper hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Necesitamos descartar algunas posibilidades más serias. ¿Cómo qué? La voz de Ethan era aguda ahora, el empresario que había en él exigiendo información clara. La leucemia es una posibilidad que necesitamos examinar. La palabra golpeó a Natalie como un impacto físico. Se oyó hacer un pequeño sonido herido, y de repente,
La mano de Ethan cubrió la suya, cálida y firme y real. Pero es solo una posibilidad, continuó la doctora Harper rápidamente. Los niños de la edad de Amelia pueden tener recuentos elevados de glóbulos blancos por una variedad de razones. Vamos a hacer un panel de sangre más completo hoy, y dependiendo de esos resultados, es posible que tengamos que discutir una biopsia de médula ósea. Una biopsia de médula ósea. La voz de Natalie era apenas un susurro. ¿En un bebé de 18 meses? Si llega a eso, nos aseguraremos de que esté lo más cómoda posible. Pero no nos adelantemos. Primero, haremos el análisis de sangre y veremos a qué nos enfrentamos. La siguiente hora transcurrió en un borrón de procedimientos y papeleo. Amelia lloró cuando le sacaron sangre, estirándose hacia ambos padres con el tipo de confianza desesperada que les rompió el corazón. Ethan sostuvo sus pequeñas manos mientras Natalie susurraba tonterías relajantes en su oído, y durante esos terribles minutos, toda la ira y el dolor entre ellos se desvanecieron, dejando solo el terror compartido de los padres que podrían perder a su hijo. Después se sentaron en otra sala de espera mientras el laboratorio se apresuraba con las muestras de Amelia. Su hija finalmente se había quedado dormida, agotada de tanto llorar, y Natalie miró su rostro pacífico, tratando de memorizar cada detalle. «Ella va a estar bien», dijo Ethan en voz baja. «Tú no lo sabes». «No», admitió. «No lo sé, pero sé que es fuerte, como su madre. Y sé que no vamos a enfrentar esto solos». Natalie lo miró a través de las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana. «Tengo miedo, Ethan». «Yo también». Él se acercó y cuando ella no se apartó, le envolvió el brazo alrededor de los hombros. «Estoy aterrorizado, pero sea lo que sea esto, pase lo que pase, lo superaremos juntos. No puedo perderla». Las palabras salieron rotas, desesperadas. «No puedo». «No lo harás, no lo haremos». Su voz era feroz con una convicción que no sentía del todo. «No dejaré que le pase nada». Se quedaron sentados en silencio por un tiempo, viendo a Amelia dormir y tratando de no pensar en todas las formas en que su mundo podría cambiar en las próximas horas. Finalmente, Ethan habló de nuevo. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre el tipo de padre que quiero ser». «Ethan, no tenemos que...» «Sí, tenemos». Él se giró para enfrentarla por completo, porque al sentarme aquí, viéndola pasar por esto, me di cuenta de que nada más importa, ni la compañía, ni el dinero, ni siquiera mi orgullo. Todo lo que importa es estar aquí para ustedes dos de la manera que me permitan». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que lo que dije en la rueda de prensa era en serio. Me estoy retirando de todo lo que no implique ser el padre de Amelia, y si me lo permites, tu pareja en esto. Lo que sea esto». Natalie estudió su rostro, buscando signos del hombre que se había alejado de ella hace 3 años, cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero todo lo que vio fue honestidad cruda y un miedo que coincidía con el suyo. «Socios», repitió suavemente, «en todo lo que importa». Él dudó. Luego continuó. «Sé que tengo que recuperar tu confianza. Sé que los grandes gestos y las disculpas públicas no son suficientes para deshacer el daño que causé. Pero si me das la oportunidad, te demostraré que puedo ser el hombre que ambas necesitan que sea». Antes de que ella pudiera responder, la doctora Harper apareció de nuevo en la puerta. Esta vez, su expresión era indescifrable, y ambos padres sintieron que sus corazones se detenían. «Tenemos los resultados», dijo simplemente. La siguieron a una pequeña sala de consulta, Ethan llevando a Amelia,
que se había despertado irritable y pegadiza. La doctora Harper se sentó frente a ellos con un archivo en sus manos, y el silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. La buena noticia, comenzó, es que podemos descartar la leucemia. El análisis de sangre de Amelia no muestra los marcadores que esperaríamos ver con ese diagnóstico. El alivio inundó a Natalie tan poderosamente que casi se derrumba. A su lado, sintió el cuerpo de Ethan desplomarse con la misma abrumadora gratitud. Sin embargo, continuó la doctora Harper, tiene una infección significativa que su cuerpo ha estado combatiendo. Es bacteriana, probablemente algo que recogió de la guardería o de un parque infantil, pero ha estado sucediendo durante más tiempo de lo que nos gustaría. ¿Es serio?, preguntó Ethan. Es tratable con antibióticos, pero requerirá un monitoreo cuidadoso. Su sistema inmunológico está un poco comprometido en este momento, por lo que debemos ser agresivos con el tratamiento y observarla de cerca durante las próximas semanas. ¿Qué significa eso? Prácticamente. La voz de Natalie era más firme ahora. El terror inmediato había pasado. Medicamentos diarios, chequeos semanales y mantenerla alejada de grandes grupos de niños hasta que la infección desaparezca. No guardería durante al menos un mes. El corazón de Natalie se hundió al darse cuenta de lo que eso significaba. No guardería significaba no trabajar. Lo que significaba no ingresos. Lo que significaba lo resolveremos, dijo Ethan en voz baja, leyendo sus pensamientos. Lo que sea que tengamos que hacer, lo resolveremos. Mientras salían del hospital una hora después, armados con recetas y citas de seguimiento, Amelia balbuceaba alegremente en su asiento de coche, como si el drama de la mañana nunca hubiera sucedido. Natalie se encontró caminando junto a Ethan hacia su coche. «¿Puedo llevarte a casa?», se ofreció. «¿Qué pasa con mi coche?» «Haré que alguien lo recoja más tarde. Ahora mismo, solo quiero llevarlas a casa a salvo a las 2. Hogar». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades y dolor. Mientras Ethan conducía por las calles de Seattle hacia su apartamento, Natalie lo observó en el espejo retrovisor, hablando suavemente con Amelia, haciéndola reír a pesar de la terrible experiencia de la mañana. Tal vez todavía tenía miedo de confiar plenamente en él. Tal vez todavía había conversaciones que necesitaban tener y heridas que necesitaban sanar. Pero al verlo con su hija, viendo la forma en que había dejado todo para estar aquí cuando más lo necesitaba, Natalie se dio cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en 3 años, no estaba enfrentando el futuro sola. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para comenzar a construir algo nuevo. 3 semanas después, Natalie estaba en su cocina a las 6 a.m., midiendo el antibiótico líquido de Amelia con la precisión de una farmacéutica. Su rutina matutina se había convertido en un baile cuidadoso de medicamentos, controles de temperatura y monitoreo suave. Pero su hija finalmente estaba mostrando signos de mejora real. La infección estaba desapareciendo. Su energía estaba regresando. Y justo ayer, la doctora Harper había sonreído por primera vez desde su consulta inicial, declarando que el último análisis de sangre de Amelia era mucho más prometedor. Lo que Natalie no había esperado era cuán naturalmente Ethan se había tejido en sus vidas diarias durante la recuperación de Amelia. Había comenzado ofreciéndose a ayudar con el horario de medicación. Luego, de alguna manera, evolucionó hasta convertirse en la persona que preparaba el desayuno, mientras ella le daba a Amelia su dosis matutina. Se había hecho cargo de las compras, alegando que era más eficiente que ella
haciendo recados con una niña enferma. Incluso había aprendido a operar su lavadora temperamental, que tenía un ciclo particular que funcionaba mejor para la piel sensible de Amelia. La intimidad doméstica de todo esto debería haberse sentido extraña, abrumadora, pero en cambio, se sintió como volver a casa a una vida que casi había olvidado que era posible. «El café está listo», dijo Ethan suavemente, apareciendo en la puerta de la cocina. Estaba vestido para otro día de trabajo remoto, casual pero pulcro, y se movía por su pequeño espacio con la confianza de alguien que pertenecía allí. «Gracias». Ella aceptó la taza que le entregó, notando que la había preparado exactamente como a ella le gustaba. Crema ligera, sin azúcar. «No tienes que seguir haciendo esto, ¿sabes?» «¿Haciendo qué?» «Cuidándonos». Hizo un gesto alrededor de la cocina, donde él había organizado todo silenciosamente durante las últimas semanas, haciendo que su caótica vida transcurriera de alguna manera más suave. «Sé que no es para lo que te apuntaste cuando decidiste que querías ser padre». Ethan se quedó en silencio por un momento, viendo a Amelia jugar con su desayuno, echándose más yogur en la cara que en la boca. Cuando finalmente habló, su voz era reflexiva. «¿Recuerdas nuestra primera Navidad juntos? Cuando tuviste una intoxicación alimentaria en ese lugar de mariscos?» Natalie sonrió a pesar de sí misma. «Me sujetaste el cabello mientras estaba enferma y luego dormiste en el suelo del baño para asegurarte de que estuviera bien. Y seguías disculpándote por arruinar la Navidad, como si enfermarme fuera de alguna manera culpa tuya». Se encontró con sus ojos a través de la pequeña cocina. «Pero recuerdo pensar que esto era lo que parecía el amor. No los grandes gestos o los momentos perfectos, sino aparecer cuando alguien te necesita, incluso cuando es complicado y poco glamuroso. Natalie, me fui de eso una vez», continuó. «Me convencí de que el amor significaba protegerte de mis fracasos, en lugar de luchar juntos contra ellos. No volveré a cometer ese error». Amelia eligió ese momento para tirar una cucharada de yogur, que aterrizó directamente en la camisa de Ethan, en lugar de molestarse. Él se rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. «Buena puntería, princesa», dijo, limpiándole las manos con una toallita húmeda. «Definitivamente vamos a trabajar en tus modales en la mesa». El uso casual de «vamos» envió algo cálido a través del pecho de Natalie. Durante las últimas 3 semanas, había visto a Ethan transformarse del multimillonario pulido que había visto en las portadas de revistas a algo más genuino. Un hombre que podía cambiar pañales a las 3 a.m. sin quejarse, que sabía qué animal de peluche calmaría a Amelia durante una fiebre, que había aprendido a hacerla reír incluso cuando se sentía terrible. «Recibí una llamada de la doctora Harper ayer», dijo Natalie, sentándose en la silla a su lado. «Amelia tiene permiso para volver a la guardería la próxima semana». Algo parpadeó en el rostro de Ethan. Decepción, tal vez, o pérdida. «Son buenas noticias. Debes estar aliviada de volver a la normalidad». «Normal». Natalie probó la palabra, encontrándola extraña en su lengua. «No estoy segura de recordar cómo se ve eso ya. Conozco la sensación». Se sentaron en un silencio cómodo por un momento, viendo a Amelia intentar alimentarse mientras hacía un desorden impresionante. Finalmente, Natalie habló de nuevo. «He estado pensando en lo que dijiste en la rueda de prensa, sobre retirarte de la compañía. ¿Qué pasa con eso? ¿Fue real? ¿O fue solo algo que dijiste para que los medios nos dejaran en paz?» Ethan se giró para mirarla por completo, su expresión seria. «Fue real. Ya transferí mis acciones a Marcus y a la Junta.
Me quedo con un puesto de consultoría que me permite trabajar desde cualquier lugar, pero las operaciones diarias ya no son mi responsabilidad. ¿No lo echas de menos? El poder, el control, las jornadas de 18 horas, el constante viajar, la presión de elegir el trabajo por encima de todo lo demás que importa. Él sacudió la cabeza. Pensé que lo extrañaría más de lo que lo hago, pero cada mañana cuando me despierto y sé que voy a verlas a ti y a Amelia, recuerdo por qué tomé esa decisión. Natalie sintió que las lágrimas se asomaban a sus ojos. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si lo intentamos y fracasamos? Has renunciado a todo por una familia que tal vez ni siquiera... Oye. Él se acercó a través de la mesa y tomó su mano. Mírame. Cuando ella se encontró con sus ojos, estaban firmes, seguros. No renuncié a todo. Elegí todo lo que importa. Hay una diferencia. Su pulgar se deslizó sobre sus nudillos, un gesto tan familiar que le hizo doler el pecho. Además, no estamos fracasando. Estamos aquí, juntos, resolviéndolo un día a la vez. ¿Estamos juntos? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Quiero decir, ¿realmente juntos? Porque ya no sé lo que somos, Ethan. No estamos saliendo, no estamos casados, no estamos... Somos padres, dijo simplemente. Todo lo demás podemos resolverlo, pero eso... Hizo un gesto hacia Amelia, que ahora cantaba sílabas sin sentido a su taza de yogur. Eso es permanente, eso es real, y es más de lo que nunca pensé que tendría la suerte de tener. Natalie se quedó en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Tengo miedo de volver a confiar en ti. Lo sé. Tengo miedo de que esto sea solo tú jugando a la casita hasta que aparezca algo más interesante. Eso también lo sé. Entonces, ¿cómo avanzamos? Ethan se quedó en silencio por un momento. Luego se levantó y caminó hacia donde colgaba su chaqueta junto a la puerta. Del bolsillo interior sacó una pequeña caja de terciopelo que hizo que a Natalie se le cortara la respiración. Esto no es lo que crees que es, dijo rápidamente, volviendo a la mesa. No te estoy proponiendo matrimonio. Sé que todavía no estamos allí, y sé que necesitas más tiempo para volver a confiar en mí. Abrió la caja para revelar una simple banda de plata engastada con un pequeño diamante. Hermoso pero discreto. Nada como el ostentoso anillo de compromiso que podría haber comprado hace 3 años. Esto es una promesa, dijo. Una promesa de que no voy a ir a ninguna parte, de que voy a aparecer todos los días de la manera que me permitas, de que voy a recuperar tu confianza, un desayuno, una cita con el médico, una mañana cubierta de yogur a la vez. Natalie miró el anillo, su corazón latiendo contra sus costillas. Ethan, no tienes que decir que sí. No tienes que decir nada. Pero necesito que sepas que esto... Hizo un gesto entre ellos, abarcando la pequeña cocina, el caos doméstico, su hija cantándole a su desayuno. Esto es lo que quiero. No algún día, no cuando todo sea perfecto, sino ahora mismo, exactamente tan complicado y desordenado como es. Por un momento, el único sonido en la cocina fue el alegre balbuceo de Amelia. Luego, lentamente, Natalie extendió su mano derecha. No mi mano izquierda, dijo, mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Todavía no estoy lista para ese tipo de promesa. Pero esta mano... Miró la simple banda, luego de vuelta a él. Esta mano está dispuesta a intentarlo. La sonrisa que se extendió por el rostro de Ethan fue como el amanecer después de la noche más larga del año. Eso es todo lo que necesito, dijo. Solo la oportunidad de intentarlo.
Más tarde esa mañana, mientras caminaban por Pike Place Market con Amelia en su cochecito, una salida familiar que se había vuelto rutinaria en las últimas semanas, Natalie se encontró pensando en las segundas oportunidades y el coraje que se necesitaba para creer en ellas. No eran perfectos. Todavía tenían conversaciones pendientes, heridas que sanar, confianza que reconstruir. Pero al ver a Ethan ayudar a Amelia a elegir flores en un puesto de venta, su rostro suave con el tipo de amor que no tenía nada que ver con la obligación y todo que ver con la elección, pensó que tal vez lo perfecto no era el punto. Tal vez el punto era aparecer. Tal vez el punto era elegir el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la autoprotección, la asociación sobre el orgullo. Tal vez el punto era volver a casa, no a un lugar, sino a las personas que hacían que cualquier lugar se sintiera como en casa. Mientras se dirigían de regreso a su apartamento, Amelia se durmió en su cochecito, agotada por la aventura de la mañana. Ethan buscó la mano de Natalie, y ella lo dejó tomarla, el anillo de plata atrapando la luz de la tarde. ¿Un día a la vez?, preguntó suavemente. Un día a la vez, asintió ella. Y por primera vez en 3 años, el futuro se sintió como algo por lo que valía la pena luchar. 18 meses después, el aire otoñal en Seattle llevaba el olor a café y hojas caídas, mientras Natalie empujaba el cochecito de Amelia por la familiar acera hacia Cornerstone Café. A sus exactos 3 años, su hija se había convertido en una niña habladora y curiosa que insistía en caminar parte del camino sola, deteniéndose para examinar cada hoja interesante o grieta en la acera a lo largo de la ruta. «¿Papi nos encontrará en el café?», preguntó Amelia por tercera vez. Su vocabulario había explotado durante el último año en oraciones completas que nunca dejaban de asombrar a sus 2 padres. «Sí, niña, papá nos va a encontrar en el café», confirmó Natalie revisando su reloj. Iban unos minutos tarde, pero Ethan esperaría. Él siempre esperaba. Los últimos 18 meses habían sido un viaje de pequeñas victorias y elecciones diarias. Había habido contratiempos, momentos en los que los viejos miedos se colaban, cuando Natalie se preguntaba si estaba siendo ingenua al creer que la gente realmente podía cambiar. Cuando el peso de la maternidad soltera que había llevado durante tanto tiempo la hacía retirarse a viejos patrones de autoprotección. Pero había habido muchos más momentos de gracia. Ethan, aprendiendo a trenzar el cabello de Amelia después de ver tutoriales de YouTube. Los 3 construyendo fuertes de almohadas en domingos lluviosos. La gradual comprensión de Natalie de que el que se había ido hace 3 años no era el mismo hombre que ahora sabía exactamente cómo hacer reír a Amelia cuando estaba de mal humor, o cómo ayudar a Natalie a superar sus ataques de ansiedad con la misma calma y paciencia que aportaba a todo lo demás. Masua. Habían mudado juntos hace 6 meses, no a su ático que había vendido, sino a una casa modesta en Queen Anne, con un patio donde Amelia podía jugar y una oficina en casa donde ambos podían trabajar. No se parecía en nada a la mansión que Ethan podría haber pagado, pero era suya de una manera que se sentía real y ganada. La cafetería apareció a la vista, y a través de la ventana, Natalie pudo ver a Ethan ya sentado en su reservado habitual de la esquina. No el mismo donde había pasado esas navidades solitarias, sino un nuevo lugar que habían reclamado juntos. Uno que se sentía como posibilidad en lugar de arrepentimiento. «Ahí está papá», gritó Amelia,
presionando su cara contra el cristal mientras se acercaban a la puerta. Ethan levantó la vista al sonido de su voz, y su rostro se iluminó con el tipo de alegría sin reservas que todavía sorprendía a Natalie a veces. Se levantó cuando entraron, levantando a Amelia en sus brazos y haciéndola girar hasta que se disolvió en risitas. «Hola, mis niñas hermosas», dijo, besando la parte superior de la cabeza de Amelia antes de inclinarse para rozar los labios contra la mejilla de Natalie. «Momento perfecto. Acabo de pedir». «Chocolate caliente», anunció Amelia. «Con malvaviscos». «Con malvaviscos», confirmó Ethan solemnemente. «Y crema batida extra, porque es un día especial». Natalie se instaló en el reservado frente a él, observando cómo él ayudaba a Amelia a quitarse su pequeña chaqueta con el tipo de facilidad practicada que hablaba de cientos de momentos similares. La simple banda de plata en su mano derecha atrapó la luz de la tarde. Todavía la llevaba allí, un recordatorio de la promesa que todavía estaban cumpliendo, día a día. «Entonces», dijo Ethan una vez que Amelia estuvo instalada con sus libros para colorear, «tengo noticias. Buenas o malas. Depende de cómo te sientas acerca del cambio». Su sonrisa era misteriosa, teñida de emoción. «El documental sobre responsabilidad corporativa en el que he estado consultando, quieren ofrecerme un puesto permanente como productor ejecutivo». Natalie levantó las cejas. «Eso suena como una buena noticia. ¿Por qué el dramático preámbulo?» «Porque significaría viajar a veces. Nada como mi antiguo horario. Tal vez una vez al mes, nunca más de una semana a la vez. Pero significaría estar lejos de ti y Amelia ocasionalmente». Natalie consideró esto, sorprendida al descubrir que la perspectiva no la llenaba de pánico como podría haberlo hecho hace un año. «¿Qué quieres hacer?» «Quiero aceptarlo. El trabajo es significativo. Paga bien. Y es el tipo de desafío que me emociona levantarme por la mañana. Pero solo si estás de acuerdo con eso. Solo si podemos hacerlo funcionar para nuestra familia». «Nuestra familia». La frase todavía enviaba calidez a través de su pecho, incluso después de todo este tiempo. «Creo que podemos hacerlo funcionar», dijo ella. «Amelia y yo somos bastante buenas cuidándonos cuando lo necesitamos. Sé que lo eres. Esa es una de las cosas que más amo de ti. Nunca necesitaste que te rescatara. Solo necesitabas que me presentara y estuviera presente para la vida que estábamos construyendo juntos». Antes de que Natalie pudiera responder, Amelia levantó la vista de su coloración. «Papi, cuando te vas a trabajar lejos, ¿vuelves?» La expresión de Ethan se volvió seria mientras se encontraba con la mirada seria de su hija. «Siempre, princesa. Siempre volveré contigo y mami. Eso es una promesa». «¿Promesa de meñique?» «Promesa de meñique». Extendió su dedo meñique, y Amelia envolvió el suyo alrededor de él con la gravedad de alguien sellando el contrato más importante del mundo. Mientras se sentaban en la cómoda calidez de la cafetería, compartiendo chocolate caliente y viendo a Amelia colorear fuera de las líneas con concentración determinada, Natalie se encontró pensando en los extraños círculos que la vida podía dibujar. Hace 3 años, este lugar había representado todo lo que había perdido. Hace 2 años había sido donde la esperanza fue a morir en silencio con café frío. Ahora era donde venían a celebrar pequeñas victorias, a tomar decisiones como familia, a mantener las tradiciones que los cimentaban en algo más grande que solo el caos diario de amarse. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó Ethan, siguiendo su mirada alrededor del espacio familiar. Solo pensando en lo diferente que es todo de lo que planeé. ¿Mejor o peor? Natalie lo miró. Realmente lo miró.
Las finas líneas alrededor de sus ojos, que hablaban más de risa que de estrés en estos días. La forma en que automáticamente cortaba el muffin de Amelia en los trozos exactos del tamaño de un bocado que ella prefería. El anillo de plata en su propia mano derecha, que coincidía con el suyo. Un símbolo de promesas cumplidas y confianza reconstruida un día a la vez. Diferente, dijo finalmente. Pero mejor, mucho mejor. Más tarde esa noche, después de que Amelia estuviera dormida en su propia cama en su hogar compartido, Natalie y Ethan se sentaron en su porche trasero, envueltos en mantas contra el frío de octubre. La casa estaba tranquila, excepto por el sonido distante del tráfico y el suave zumbido del monitor de bebé. «Amo nuestra vida», dijo Ethan de repente, rompiendo el cómodo silencio. Incluso las llamadas de atención a las 6 a.m. Incluso las rabietas por el color de taza equivocado. Especialmente esas. Él la acercó más y ella se acomodó a su lado con el tipo de facilidad que provenía de miles de noches como esta. Incluso las visitas al pediatra y los colapsos en la tienda de comestibles y todo el caos bellamente ordinario que viene con ser el papá de alguien. ¿Y el de alguien más? Natalie dejó la pregunta suspendida entre ellos. «Algún día», dijo Ethan suavemente, entendiendo lo que ella no estaba lista para preguntar. «Cuando estés lista, cuando ambos estemos seguros de que las promesas que estamos haciendo son del tipo para siempre». Ella giró el anillo de plata alrededor de su dedo, pensando en el para siempre. Hubo un tiempo en que la palabra la había aterrorizado. Demasiado riesgo, demasiadas maneras para que la gente se fuera. Pero sentada aquí en la vida que habían construido juntos, promesa por promesa, día a día, el para siempre se sentía menos como un salto de fe y más como la conclusión natural de una historia que siempre se había dirigido hacia el hogar. «Creo», dijo con cuidado, «que podría estar preparándome». Los brazos de Ethan se apretaron a su alrededor y ella pudo sentir su sonrisa contra su cabello. ¿Sí? Sí. No mañana, no la próxima semana, pero pronto, tal vez. Se sentaron en la creciente oscuridad, abrazados el uno al otro y a la vida por la que habían luchado para construir mientras dentro de su casa. Su hija dormía a salvo, soñando los sueños que tienen los niños cuando están rodeados de amor. Algunas historias de amor comienzan con pasión y terminan con angustia. Otras comienzan con amistad y crecen hasta convertirse en algo más profundo. Pero las mejores, las que duran, comienzan con dos personas eligiéndose mutuamente una y otra vez a través de toda la belleza desordenada, complicada y ordinaria de construir una vida juntos. Esta era esa clase de historia de amor. Y mientras el cielo de Seattle se oscurecía sobre ellos y la ciudad se instalaba en la noche a su alrededor, Natalie, a punto de ser Calloway, y Ethan Calloway se aferraron a la promesa de que lo mejor estaba por venir. A veces, las mejores historias de amor se encuentran en los momentos más simples. Una cafetería en Nochebuena, la risa de un niño, la elección de intentarlo de nuevo cuando todo parece perdido. El amor no siempre se trata de grandes gestos o el momento perfecto. A veces se trata de aparecer, día tras día, por las personas que hacen que cualquier lugar se sienta como en casa. ¿Qué habrías hecho si fueras Natalie? ¿Habrías sido lo suficientemente valiente como para darle al amor una segunda oportunidad cuando la primera terminó con el corazón roto? Tu participación significa mucho para el canal. Por favor,
Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos. Si disfrutaste la historia, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario a continuación, haciéndonos saber lo que pensaste. Tu feedback y apoyo significan mucho para nosotros. Mantente atento para más historias emocionantes.